Roberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por empezar a caminar con caminos ancestrales, haberte acercado para charlar con nosotros sobre la agricultura familiar. Vos sos uno de los históricos de la agricultura familiar de acá de San Luis y tenés muchas historias, muchas anécdotas como para contar. Para hacer un raconto histórico, ¿vos cuándo empezaste a trabajar en la agricultura familiar? Buenas tardes, Sergio. Bueno, como voy a decir, uno de los históricos. En el año 94, cuando empieza el programa, yo soy uno de los primeros técnicos que empieza con la capacitación y empiezo a trabajar un cortito tiempo. En ese momento el programa se vinculaba fuertemente con el Estado provincial y había estado la opción de trabajar ya en línea con el programa social o con el gobierno de la provincia. Yo en ese momento opté por trabajar con la provincia, pero haciendo trabajos vinculados con el programa social. Si bien nos relacionamos con los agricultores familiares del departamento en ese momento, era Luján, Quines y Alén, trabajaba para la Secretaría, para el PCA, con dinero aportado por el Estado provincial. Uh-huh. Y ya en el 2004 me sumo como ya el staff dentro de lo que era la Secretaría de Agricultura. Son 20 años, digamos, que estuviste trabajando a full desde el contrato con el programa social agropecuario. ¿Qué te ha dejado a vos todo este trabajo? Bueno, yo podría decir, en primer lugar, que la experiencia siempre fue muy buena. Hemos tenido diferentes gradientes en intervención. Yo recuerdo a los principios, no era tan fácil acceder a hablar con las comunidades rurales. Estaban muy cruzados por lo político, si se quiere, que nos veían, digamos, como alguien que iba a buscar el voto al principio y que después nos alejamos. Se costó eso al principio entender que éramos técnicos, que veníamos en cierta manera a ayudar o aportar, así que desde ese lado bien, muy, muy positivo. Y después también hay que entender, más allá de las profesiones de cada uno, que es un sector muy especial. Además de los aspectos técnicos, también hay que conocer algunos aspectos sociales, que en mi caso particular, por la situación, digamos, familiar de lo cual vengo, conocí este sector, pero después uno va aprendiendo y se va ayornando. Y son gente, yo diría, de gran valor, en cuanto siempre están predispuestas. No tan solo abren su casa, sino también abren su corazón cuando establecen relaciones con nosotros los técnicos. Claro. Para ilustrar, ¿vos de qué zona sos de acá de San Luis? Yo soy del norte de la provincia, de Quines, en realidad de un paraje que se llama La Aguada, entre Quines y Luján. Y bueno, al principio me tocó trabajar también en ese sector. Después, con los cambios de autoridades, fuimos rotando, pero básicamente el sector es muy parecido, o sea, la gente, las comunidades son muy, muy parecidas. Tenés varios trabajos hechos, inclusive sistematizaciones sobre los trabajos que has realizado. ¿Con qué cosas nos podés ilustrar acerca de esos trabajos que has realizado? Digamos, en el andar esto uno va recogiendo un montón de experiencia y uno cree, o al principio, de que el abordaje lo vamos a hacer desde lo meramente técnico, ¿no? Y es un sector tan rico, como te decía hace rato, en cuanto a cuidar ciertos valores como los recursos naturales, a cuidar la parte identitaria, a cuidar los valores culturales, al conocimiento ancestral que ellos tienen, y entonces diferentes maneras de abordarlos, ¿no? Un ejemplo fue lo de la quebrada de San Vicente, departamento de San Martín, que es un trabajo que yo no lo empecé, lo empezó otro compañero de zona, que fue ante la imposibilidad que tenía que los productores se unieran a trabajar en conjunto, promovió con los jóvenes de esa zona reactivar una fiesta que era en honor a San Vicente Ferrer, y eso increíblemente nos nucleó, digo, como para tomar dimensión que es un sector tan rico, tan diverso, y a su vez también las formas de intervenir o de llegarle a esta gente también son muy, muy diversos. No tan solo pasa por lo económico y no pasa por lo técnico, ¿no? ¿Qué se hacía en esa fiesta de San Vicente Ferrer? Bueno, es una fiesta en homenaje a este santo que es
el protector de la zona y a quien la gente te pide cuando hay escasez de lluvia, que le pide la lluvia. Se hacía todo un encuentro que duraba 2 días, era una fiesta religiosa, se hacía una peregrinación por la zona serrana, se estrenaba con una misa, después una fiesta con baile, bueno, había toda una festividad que tenía que ver con grupos musicales, después también se hacían todo lo que tiene que ver con actividades de distracción o telúrico, que son las carreras a caballo, las juegos de la sortija, no recuerdo en este momento, bueno, otros juegos donde participan no tan solo los hombres, sino también participan las mujeres. Bastante integradores estos juegos, que son típicos juegos de las zonas rurales, que se llama la cincha, el baile de la silla, un montón de actividades que son muy, muy lindas y que por ahí los que vivimos o los que viven en la ciudad no tienen posibilidad de vivenciar. Y baile de la silla a caballo. También me acuerdo, sí. Eso realmente era llamativo y era hasta de cierta manera peligroso para nosotros que no sabemos andar a caballo, pero la gente de ahí una fiesta, es un juego así. ¿Y qué comían en esa fiesta? Bueno, lo que se buscaba en esa fiesta era revalorizar, digamos, más allá de la fiesta, y para aquellos que iban de visita, también rescatar los sabores y saberes propios de la zona. Así que se comía una típica comida de la carne a la olla, y después estaban las cazuelas, que es una gallina hervida, que va acompañada con papa, cebolla, algo de tomate. Y básicamente, bueno, las típicas empanadas de carne también. Uh-huh. Y el chivito con chanfaina, que vos hiciste recetas de ese tipo para mandar a Buenos Aires para un libro. Bueno, el chivito con chanfaina el chivito, si bien se produce en diferentes partes del país, llamativamente no se lo acompaña con chanfaina. Sí es una costumbre típica del norte de la provincia de San Luis. Digamos, para aquellos que no saben qué es una chanfaina, una especie de guisado que se hace con lo que no se asa del chivo, ¿sí? Que va lo que es el riñón, va parte de la cabeza, esa cuestión es que va acompañado con un guiso típico, digamos, con cebolla, tomate, y se espesa con un poquito de harina. Uh-huh. Realmente es algo muy típico y es algo muy buscado y muy renombrado en la zona. Vos has trabajado con distintos productores de la agricultura familiar dentro de toda la provincia. En una parte, allá cerca de la zona de Quines, en San Miguel, hay una producción muy particular. ¿Por qué no nos comentás acerca de qué se trata? Bueno, en esa zona, en San Miguel, que es un pequeño paraje entre las localidades de Quines y Candelaria, es una zona de bajo riego, de pequeños productores, que hacen, desde hace unos 30, 35 años, la producción de rosas. Rosas para planta, ¿sí? Que se venden a diferentes puntos del país, más o menos ahí dependiendo de los años y la situación económica, entre 15 a 18 productores que hacen esta actividad. Algunos casos, como Don Cáceres, llega a ser más o menos 80 variedades distintas, y 40.000 a 50.000, 80.000 plantas por año. Bueno, cuando después decís esa cantidad de variedades, ¿qué quiere decir? ¿Que son flores de distinto color? Son flores de distinto color y a su vez de distintos tipos, ¿no? Tenés floribundas, tenés rosas para corte, tenés rosas, las mini que son las más chiquitas, tenés plantas apoyantes, tenés algunas rosas que son perfumadas. Se tiene una gran variedad de tipos de rosas, y dentro de ese tipo de rosas de colores. También estuviste trabajando en la zona de acá del Guanaco, por decir, ubicar a nuestros oyentes detrás del Cerro El Morro. ¿Qué estuviste haciendo en ese lugar? Bueno, en ese lugar hicimos todo un desarrollo de engorde de terneros. La gente ahí tenía el problema siempre, digamos, no es ajeno a cualquier otra zona de la provincia de San Luis,
que son las entradas de primavera, que se demoran un montón. Nosotros desde lo agronómico decimos la primavera se demora cuando allá en octubre, noviembre todavía no llueve, no hay pasto. Estos productores lamentablemente terminaban vendiendo mal su producción. Entonces una opción fue hacer rescate de estos terneros, pasarlos a corral. Si bien no era un engorde de corral, sí nosotros decíamos igualar las tropas, que era alimentarlos, evitar en primer lugar que esos animales se vinieran abajo en su condición corporal. Después le incorporamos kilos, y en algunos casos, cuando las condiciones eran favorables por el precio del grano, se llegaban a engordar y se comercializaban como gordos, y si no, se terminaban vendiendo como terneros sin perder la categoría de terneros, en muy buen estado, cosa que si no se hacía esta intervención, muchos de estos no llegaban, digamos, se terminaban muriendo y se terminaban comercializando los que quedaban en pésimas condiciones corporales, y con ello el magro precio que recibían los productores. Y esto era ya súper conocido por los compradores, así que todos los años buscaban que estos pequeños productores entraran en crisis, por decirlo de alguna manera, y ellos venir y pagar bajos precios. Con esto un poco cambiamos la cabeza de estos productores y también la expectativa de los que venían a comprar, que ya no podían llevarse un animal de mala calidad a un precio regalado. ¿Y tenés idea si eso después tuvo continuidad? Porque esto estamos hablando de cuando, 2006, 2007 más o menos, ¿no? Sí, 2006, 2007. Yo te diría que fue una técnica, una práctica que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Se sigue realizando, así que digamos fue muy bien tomada, adoptada por los productores, así que digamos feliz en esa medida que una intervención nuestra se haya mantenido, y era una intervención muy simple, digamos era simplemente retirar los terneros en un determinado momento de la madre y ayudarlos con comida a corrales. Y esto que puedo decir de los animales en esta zona también se da en cualquier zona caprinera, por sobre todo en la zona serrana, donde el cabritero entra, lleva o canjea alimentos por chivitos, ¿sí? Chivitos que los termina pagando al 20, el 30% del valor de lo que valen. Así que todas estas intervenciones, como podrá ver Sergio, son altamente positivas para el sector, y simple pero altamente efectiva. Vos sos observador de las cuestiones culturales de la provincia y en general. ¿Cuál es la diferencia que notás entre los productores de las sierras centrales hacia el este y de las sierras centrales hacia el oeste? Las diferencias son notables y tiene que ver para mí por una cuestión geográfica y una cuestión de distancia, básicamente, que nos marca un montón. Realmente nos marca un montón. ¿Cómo es eso de distancia? Las distancias, por sobre todo a las rutas, y las distancias también, o a la posibilidad de vincularse con otras personas. Por ahí la situación es totalmente distinta sobre aquellos que están más próximos a las rutas, entonces se les facilita salir con sus productos a un pueblo a través de esa ruta. No están prisioneros de aquel que tiene que hacer grandes kilómetros y que entre a buscar sus productos. Y después también tiene que ver mucho la posibilidad o el acceso al turismo, por sobre todo lo que es la zona este, la que da con los faldeos de la Sierra Central, que está San Martín, o las zonas que limita con Córdoba. Las posibilidades comerciales son totalmente distintas, porque hay mucho más cantidad de personas demandando productos de campo, entonces la situación es totalmente diferente. Después también el acceso a ciertas comodidades para la casa, también todo eso influye y va marcando la forma de ser de las personas. Y cuando decís esta forma de ser, ¿qué características se pueden vislumbrar vos en esa gente de las sierras centrales y esta gente del Comechingones, por decir dos lugares distintos? Yo creo que tiene que ver, digamos, mira, y no es casualidad, digamos, todo lo que es Sierra Comechingones tiene una afluencia muy grande de gente de Buenos Aires, entonces está un contexto y un relacionamiento totalmente diferente. Entonces
están más habituados, digamos, a comunicarse, se comunican con más facilidad. La gente de las zonas centrales y las del oeste prácticamente, digamos, no tienen tanto vínculo con gente, son gente mucho más retraída, más difícil, digamos, de saber en el fondo lo que están pensando, que exige, por supuesto, en cada intervención nuestra, tener una lógica de intervención también distinta. Pero bueno, ahí está bueno, Sergio, comentarte, digamos, que el programa nace con una mirada de asistencia netamente agropecuaria, y después con el devenir de los años se fue entendiendo que había otras profesiones a las cuales había que echar mano, y justamente de las ciencias sociales, que ayudaron sin lugar a un montón, porque bueno, es lo que está todo en relación a lo que te hablaba hace rato. No es tan solo un abordaje técnico, un abordaje agronómico veterinario, sino un abordaje también de lo social, de lo cultural, de la forma que tenemos de arribar. En la experiencia tuya, vayamos ahora a la faz institucional. Empezaste con el Programa Social Agropecuario, después siguió la Secretaría de Agricultura Familiar, Subsecretaría, hubo varios intercambios y terminó con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. ¿Cómo viviste todo ese devenir histórico institucional que, bueno, terminó, sabemos cómo ha terminado, ¿no? Bueno, mira, en primer lugar, cuando nace este programa, nace como un programa netamente de asistencialismo para gente que vivía en el campo. Ni siquiera se los reconocía como productores. De hecho, tenían distintos nombres, eran mini productores, mini fundistas, o sea, siempre, digamos, con unos epítetos ahí alucinando a chiquito, a pequeño, como ninguneándolo la posición, ¿no? Después hay un reconocimiento, a partir del año 2000, ya deja de ser un sujeto de asistencialismo a ser un sujeto de derecho, y a reconocerlo como un verdadero productor. Y que este productor no es tan solo importante por lo que produce, que por ahí produce algunos alimentos que no lo produce ningún otro sector, que eso hay que decirlo, pero también es importante porque mantiene la cultura, mantiene el arraigo rural. Parece mentira, pero a través del programa social, después la secretaría, más allá de los nombres, no importa, digamos, los nombres que fue teniendo, se lo fue reconociendo al productor y dándole el verdadero valor que tiene como contenedor del núcleo social. Si no, nosotros no tenemos, la gente del campo no tenía ninguna alternativa, los chicos terminaban migrando a la ciudad. ¿Y en la ciudad qué eran? Los varones, si no tenían ninguna capacidad o tenían la posibilidad de haber estudiado, terminaban siendo albañiles, y las chicas terminaban trabajando en casa de familia. No había más opción, eran despojados en cierta medida del campo. Por eso es una verdadera lástima que el instituto haya desaparecido. La verdad que no tan solo se han perdido puestos laborales, que nos afecta, por supuesto, seriamente, pero también se han perdido o hemos retrocedido en derechos y en logros que este sector había tenido. Y desde lo emocional, ¿cómo vivís vos todo este cierre del instituto y que te hayas quedado sin trabajo vos y nos hayamos quedado sin trabajo todos aquellos que formábamos parte del instituto? Bueno, en mi condición, te voy a ser sincero, pésimo. La verdad que hayan cerrado el instituto me hizo, sin lugar a un daño muy grande. Nosotros, a diferencia por ahí de algunos otros institutos que también trabajan en el sector, tenemos un relacionamiento con el productor o el agricultor familiar totalmente distinto. Nos vinculamos, aparte de lo técnico y lo social, desde lo afectivo, porque es la forma de encarar este trabajo, la forma de llevarlo adelante. Así que muy mal, para ser sincero, me pegó muy duro. Y un día venía viajando de San Luis y escucho en la radio que se cerraba el instituto, y eran dos sensaciones, se me chocaron dos sensaciones. Me acuerdo en el 94, recién recibido, lograba mi primer trabajo, un trabajo que estaba vinculado a lo que yo había estudiado, se me cerraba todo, encima para un sector del cual yo venía, a nivel familiar, o sea, era como que era cerraba todo de 10 puntos. Y hoy me encontraba con esta realidad, encima con mentiras, para mí con serias mentiras desde el vocero presidencial,
diciendo que éramos, no sé, 1000 y pico de no trabajadores, que teníamos 3 jefes por cada técnico, que cada provincia tenía 30 camionetas, todo totalmente fuera mentira, directamente era mentira. Entonces es súper doloroso. Pero el dolor no pasa tan solo por perder trabajo, sino por este sector que es súper importante. No tan solo genera riqueza, sino también está vinculado a lo cultural, está vinculado al arraigo rural, está vinculado al cuidado del medio ambiente. Es un sector, Sergio, que no prima la rentabilidad, tampoco prima las ganancias, prima el cuidado del medio ambiente y preservar todo. Ellos saben cuando están jugando al límite con el ambiente. Entonces ellos mismos son los encargados en cierta manera, de retirarse y protegerlo. La renta no claro, porque su subsistencia depende de eso, en definitiva. La subsistencia depende de eso, y conocen muy bien y hacen un aprovechamiento muy integral. Por sobre todo la gente que está vinculada al bosque, Sergio, es impresionante. Bueno, Turco, muchísimas gracias por haber tejido con Caminos Ancestrales. Nos queda un montón de cosas para charlar, pero creo que lo sustancial lo hemos podido resumir en esta pequeña charla. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sergio. Bueno, un saludo a todos, y realmente a defender la agricultura familiar, que es sustento de alimentos, es sustento de economía, es sustento de familia, es sustento de recursos naturales. O sea, no es menor el impacto que se provoca el cierre del INAPSI, más allá de los puestos laborales.